Ahora sí. Sabemos que, entonces, estamos diciendo que la temperatura es el promedio de la energía cinética. Ya dijimos que cinética se deriva del griego cine, que significa movimiento, ¿no? Ica, que significa ciencia. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la temperatura? Pues la temperatura es, bueno, cuando usamos el termómetro, lo que hace el termómetro es medir este promedio del movimiento de estas partículas. Entonces, y sabemos que, o sea, en otras palabras, que nos saca el promedio de la energía que desprenden los átomos y moléculas cuando se separan o cuando se juntan. Sabemos que cuando las moléculas están muy juntas, está, o sea, cuando hace frío, cuando hace temperaturas bajas, entonces, cuando hay temperaturas bajas, esto es sinónimo de frío, ¿no? Entonces, y cuando hace calor, es sinónimo o mejor dicho, cuando hace temperaturas altas, es sinónimo de calor. Entonces, temperaturas bajas, frío, ¿no? Y ahora, y temperaturas altas es igual al calor. Ok. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Pues que cuando hace calor, las moléculas se mueven mucho. O sea, cuando hace calor, o sea, cuando la temperatura aumenta, ¿no? Cuando decimos que la temperatura aumenta, cuando el termómetro nos marca temperaturas altas. Vamos a quitar esto. Cuando la temperatura, es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, no. Cuando la temperatura, cuando el termómetro nos indica temperaturas altas, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que las partículas, o sea, los átomos y moléculas, ¿no? Al decir partículas nos referimos a átomos y moléculas. Desprenden mucha energía y se separan, ¿no? Y se van separando. O sea, como resultado de esta separación o al revés, vamos a decirlo al revés mejor, se separan y desprenden mucha energía. Sí, mejor al revés. Ahí está. Entonces, cuando el termómetro nos indica temperaturas altas, esto significa que las partículas, o sea, los átomos y moléculas, se separan y desprenden mucha energía. O sea, entonces, están, como dice el video, ¿no? Como niños revoltosos. Entonces, que no están quietos, como niños, revoltosos, inquietos, o, ¿cómo le dicen a esto? Hiperactivos. Así son esas, moléculas. Así exactamente como niños hiperactivos, que no están quietos, ¿no? Entonces, ahora, cuando de repente, cuando se separan mucho, ¿qué pasa cuando estas partículas se separan mucho? Pues al separarse mucho, o sea, mientras más se separen estas partículas, mientras más separadas estén unas de otras, se desprende más energía. Entonces, por eso el termómetro nos va a indicar una temperatura más alta, porque se está desprendiendo más energía. En cambio, cuando se van juntando,
eh, se va, ¿cómo se dice? Pues ya no hay tanto, ya no se desprende mucha energía, porque se van juntando. De hecho, se está usando la energía precisamente, ¿no? Para juntar a estas partículas, ¿sí? Entonces, no sé si se entendió. O sea, al separarse, se separa algo. Haz de cuenta, vamos a poner un ejemplo, una analogía para que se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo acá, vamos a dibujar unas bolitas de unicel y vamos a decir que, o sea, vamos a ponerlas juntas. En este caso, lo que va a mantener juntas a estas bolitas de unicel va a ser el pegamento, ¿cómo se dice? El silicón, ¿no? O cualquier tipo de pegamento. Entonces, haciendo, eh, este pegamento viene siendo como la energía que está permitiendo que estas bolitas se junten. Entonces, pero ¿qué pasa si de repente se separan? ¿Qué pasaría si estas bolitas se separan? Pues este pegamento que las mantenía unidas se va a romper y se va a desprender, se va a romper. Entonces ahorita esto va a pasar. Ahora, si separamos estas bolas de unicel, entonces el pegamento que las mantenía unidas se va a romper. Ahí, son del mismo color. Se va a desprender, ¿no? Ahí está. Algo así va a pasar como eso que dibujé. Entonces, es lo que sucede con las moléculas o con los átomos también. Cuando se separan, desprenden energía. Haz de cuenta como ese pegamento, ¿no? Así como ese pegamento que juntaba estas bolitas de unicel se desprendió cuando se separaron las bolitas o esas esferas. Lo mismo va a suceder con las moléculas. Cuando se separan, ¿no? Desprenden la energía que las mantenía unidas, ¿sí? Entonces, por eso, mientras más se separen estas bolas, bueno, esas partículas en este caso, más energía se desprende, ¿sí? Ahora, cuando se van juntando, vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Desprendieron esta energía, esto de color como verde o azul, no sé qué es. Esa es la energía que desprendieron, ¿no? Ahora, ¿eh? Vamos a dibujar otras partículas todavía más separadas, ¿no? Vamos a dibujar más, vamos a dibujar otras por acá y otras por acá. Igual al separarse desprendieron toda esta energía que estoy dibujando de aquí, que estoy pintando como de color azul. Ahí está. Entonces, pero ¿qué pasaría si ahorita sucediera al contrario? Que estas partículas, bueno, no sé, bolitas o estas partículas se van juntando de nuevo. Vamos a poner con una flecha, ¿no? Que va a indicar que estas bolitas o estas partículas se van a ir juntando otra vez. Bueno, vamos a ir poniéndolas así como que más juntas, ¿no? Estaba aquí, ahora pasa aquí y ahora pasa por acá, ¿no? Se va juntando cada vez más. Ahora, al juntarse cada vez más, ¿qué sucede? Que está tomando energía. Esa energía que se desprendió
Ahora, cuando se vayan a juntar las partículas, van a ir tomando esta energía, van a necesitar energía. Por lo tanto, ya no se va a desprender energía, ya no va a haber energía libre, porque estas partículas van a tomar esa energía para juntarse otra vez. Entonces, por esa razón, cuando se van juntando, ya no se libera tanta energía. Entonces, por eso cuando nosotros ponemos el termómetro, vamos a ver que la temperatura va a ir disminuyendo, porque ya no hay tanta energía libre, ¿sí? Ya no hay tanta energía libre, por eso el termómetro nos va a indicar este, que la temperatura baja. En cambio, cuando se van separando, la temperatura sube porque se desprende y se libera energía, ¿sí? Entonces, ¿sí se entendió esto? ¿Quedó claro esto de cómo el calor, la temperatura? Entonces se desprende energía cuando se separan las moléculas y esta energía queda libre y esto se siente en forma de calor, ¿sí? Entonces por eso cuando ponemos el termómetro nos indica temperatura alta, pero cuando estas moléculas se juntando otra vez, van tomando esta energía. Entonces ya no hay tanta energía libre, o sea, la energía que estaba libre va disminuyendo, o sea, va disminuyendo en su estado libre, o sea, ya no hay tanta energía libre, porque estas moléculas la van tomando para que puedan usarla para juntarse, ¿no? Y entonces, pues el termómetro nos va a indicar una temperatura más baja, ¿no? Oye, entonces lo que sucede con esto. Entonces, más que nada, la temperatura se refiere a la rapidez con la que se mueven las partículas, o sea, las moléculas, ¿no? Y átomos, pero aunque principalmente las moléculas, pero ambos realmente. Este, entonces, ¿ves? Eso viene siendo la temperatura, la rapidez con la que se mueven las partículas. Si se mueven mucho, generan eh, una temperatura alta. Si se mueven poco, generan temperaturas bajas, ¿no? Entonces, y pues, como ya les dije hace rato, ¿no? Eh, Se mueven mucho, se separan mucho, o sea, al moverse mucho significa que se separan mucho y también significa que desprenden mucha energía, ¿sí? Se mueven poco, desprenden poca energía y este, hay poca temperatura. Ahora, cuando, como dice ahí, la energía térmica, pues se suman todas o sea, las diferentes, ya de forma, este, se suman todas la energía que desprenden cada una de las partículas. Ya no de forma general, sino como que más particular, ¿no? Entonces, se hace una sumatoria de todo. Entonces, por eso dice que el objeto que sea más grande es el que va a tener mayor energía térmica, porque tiene más partículas, solo por el hecho de tener más partículas. Y entonces, ahora, sin embargo, puede tener la misma temperatura que objeto más pequeño. Entonces, por eso dice que la temperatura y la energía térmica no es lo mismo, porque la temperatura tiene que ver con la rapidez con la que se mueven las moléculas y la energía térmica tiene que ver con la suma de la energía que desprende cada una de las partículas. Entonces, no es exactamente lo mismo. Entonces, por eso dos objetos podrían tener la misma temperatura,
pero podría ser diferente su energía térmica, porque sus moléculas ¿por qué podrían tener la misma temperatura? Porque sus moléculas se mueven con la misma rapidez. Pero, ¿por qué sería diferente su energía térmica? Porque un objeto sería más grande que otro, y al ser más grande, pues va a tener más partículas, más moléculas. Entonces, por esa razón es que la sumatoria de la energía que vayan a desprender estas partículas va a ser mayor por el hecho de tener más partículas. Ahora, calor es la transferencia de la energía térmica de un objeto a otro. Entonces, ¿ya vieron por qué la temperatura, la energía térmica y el calor no son iguales? La temperatura tiene que ver con la rapidez con la que se mueven las moléculas, ¿no? Y la energía térmica, pues, es una suma de las diferentes, descargas de energía que hay en las partículas. Y el calor es la transferencia de la energía térmica de un objeto a otro. Entonces, no es lo mismo. De energía térmica la denominamos calor. ¡Auch! La temperatura se mide en grados como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La energía térmica en joules y el calor también en joules o calorías. Un par de definiciones más. Por sistema entenderemos una región o fragmento del universo que estamos examinando. Puede ser un objeto o una colección de objetos. Su entorno Entonces, un sistema puede ser un objeto o un conjunto de objetos. es lo que lo rodea, técnicamente el resto del universo. Si el sistema permite flujo de calor hacia o desde el entorno, se dice que tiene paredes diatérmicas. Si no lo permite, sus fronteras son adiabáticas, aunque en la realidad no existen las paredes adiabáticas perfectas. Ahora sí, veamos las 4 leyes. Ley 0, equilibrio térmico. Es el principio más fundamental. El equilibrio térmico se refiere a la igualdad de temperaturas de manera que no hay intercambio de calor. La ley dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces esos dos sistemas están en equilibrio térmico entre ellos. Si el objeto A está en equilibrio con el objeto B y B está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio térmico con C. Quizás suene muy obvio, pero este principio hace evidente que si dos objetos están en equilibrio térmico con sendos termómetros y estos muestran la misma temperatura, los objetos estarán en equilibrio térmico entre ellos aunque no estén en contacto. Esto establece a la temperatura como el indicador de equilibrio térmico, lo que posibilita todas las mediciones y obtención de datos que se hacen en un laboratorio de termodinámica. Ahora nos habla de la primera ley de la termodinámica, que tiene que ver con el equilibrio térmico. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, primera ley de la no, ¿era primera ley? No, perdón, no estoy mal, no es la primera ley, es la tercera ley, creo. A ver, no, es la ley cero, perdón, sí es cierto. Es la llamada ley cero. Ley cero, sí. Ley cero de la termodinámica. Bueno, todo eso vamos a hacer leyes de la termodinámica. Vamos a poner mejor leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, la ley cero, ¿qué dice? La ley cero nos habla de un equilibrio
térmico. ¿Y qué es eso? Bueno, que dos, dos o tres objetos, ahí está, térmico. Dos o más objetos pueden mantener un equilibrio. Por ejemplo, pueden tener la misma temperatura. Y como dice, si este tiene tiene la misma temperatura que este otro, y luego es como formando un triángulo, ¿no? Entonces, pues este tiene la misma temperatura que este otro, y este tiene la misma temperatura que este otro, pues luego, pues ya este también. Ahí está, o sea, vamos a dibujarlo acá. A, B y C, ¿no? Así, o sea, el objeto A tiene la misma temperatura que el C, y el B tiene la misma temperatura que el C. Entonces, y luego automáticamente vamos a decir que el A tiene la misma temperatura que el B. Entonces hay un equilibrio hay un equilibrio entre estos objetos. Porque si el A tiene la misma temperatura que el objeto C, entonces el objeto C, ahora sí, y si el C también tiene la misma temperatura que el B, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el objeto A y el B van a tener también la misma temperatura. Porque, pues, una relación, ¿no? El B está relacionado con el C. Entonces, por lo tanto, como el B está relacionado con el C y la C también está relacionada con la A, o sea, la C aquí es como el punto central, ¿no? El C está relacionado con la B y al mismo tiempo también esta misma C con la A. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que la A y la B, como ambos están relacionados con la C, van a estar relacionados también entre sí. Entonces vamos a poner aquí. Ay, me falta poner una flecha acá. Vamos a poner otro color, ¿no? Quiere decir que está. Entonces, esto es lo que se reconoce como la ley cero, que tiene que ver con el equilibrio térmico. Entonces, y esto está relacionado con el uso del termómetro. Con la temperatura, pues con el uso del termómetro, ¿no? Entonces, de hecho, acá hay una pregunta. Dice, la ley de la pregunta 49. La ley de la termodinámica que nos permite explicar por qué podemos medir nuestra temperatura con un termómetro es la ley de conservación de energía, entalpía, entropía o equilibrio térmico. ¿Cuál sería? La respuesta ahí sería la D, la ley del equilibrio térmico, la ley cero. La ley cero o del equilibrio térmico. Es lo que nos permite explicar por qué podemos medir nuestra temperatura con un termómetro. ¿Por qué? ¿Por qué podemos medir nuestra temperatura con un termómetro? Porque pues hay un equilibrio térmico.
O sea, se crea un equilibrio térmico entre nosotros, entre nuestro cuerpo y el termómetro. Vamos a ver cómo lo dice aquí. A ver, y nos habla de la ley cero, dice. La ley cero se conoce con ese nombre, aunque fue, bueno, dice, si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente, si dos sistemas, bueno, cuando dijimos sistemas, lo dijo el video, sistema se refiere a un objeto o a varios objetos, un conjunto de objetos. Entonces, dice, si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Esta ley nos permite comparar la energía térmica de tres cuerpos distintos, A, B y C. Si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con el C, tiene, tiene la misma temperatura y B también tiene la misma temperatura que C, entonces A y B poseen igual temperatura. Es lo que les decía del dibujo ese, ¿no? Si A y C tienen, A y C tienen la misma temperatura, B y C también tienen la misma temperatura, pues A y B, como están relacionados con la C, van a tener la misma temperatura. Entonces es lo que, ajá, entonces el calor produjo, se transformó, ¿no? Se transformó o sea, hizo que el agua se transforme en vapor y luego el vapor re- permitió que se realice un trabajo. ¿Qué trabajo? Pues de que se mueva esa cosa, ¿no? El pistón. Entonces, ahí está. Como resultado del vapor, bueno, todo está relacionado, ¿no? El calor ahí hace que el agua se evapore y luego el vapor llega hasta esta parte de aquí, este cilindro de aquí, y luego ese vapor hace que se mueva ese pistón. O sea, en otras palabras, produce trabajo. Es lo que por mucho tiempo estaban intentando lograr los científicos, porque hace mucho tiempo se podía producir, o sea, el trabajo podría producir calor, ¿no? O sea, si tú tallabas dos piedras o dos pedazos de madera, producías fuego, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir que por el trabajo producías, el trabajo de realizar, no eso de tallar esas dos piedras o esas dos maderas, es un trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo cuando estás tallando esas maderas. Y luego
al tallar esas maderas o esas piedras, se produce calor y luego pues se intensifica ese calor y se produce fuego, ¿no? Pero por lo que, entonces, por mucho tiempo, eso es lo que, solo eso se podía hacer, solo se podía, que con el trabajo, que con el trabajo se produzca calor, pero no se podía al revés, que con el calor se produzca trabajo, eso no se podía, eso fue hasta hace poco, hasta hace siglos recientes cuando ya se pudo lograr eso, que con el calor se pueda producir trabajo, porque hace mucho tiempo, vamos a decir, a inicios de la humanidad, se podía que con el trabajo se produzca calor, pero no se podría lograr que con el calor, a ver, que con el calor se produzca trabajo, eso no se podía. Y hace poco, hace algunos siglos recientes, es cuando se pudo lograr eso, que se pueda producir trabajo con el calor. Y esto es un ejemplo, ¿no? Porque este calor, que está aquí, hace que se produzca, que se evapore el agua y al evaporarse el agua, entonces ahora se produce este trabajo, ¿no? De mover el pistón. Entonces ahora ya se puede lograr eso, ¿no? Que el trabajo, mejor dicho, que el calor produzca trabajo. Es igual a delta U más Ándale, el cambio de la energía interna. Cambio porque pues se produjo este cambio de que las partículas estaban moviéndose de forma regular a, a llegar a moverse de forma muy rápida, ¿no? De tal forma que pues por eso se evapora, o sea, por eso se produce el vapor. Entonces a esto se le está poniendo la variable Q. Y al trabajo que se realizó le están poniendo la variable W, que viene de inglés, ¿no? ¿Eres estudiante de la licenciatura en traducción? Que en inglés, que es eh, delta Q, o sea, el delta es una letra griega, ¿no? Igual a delta U más delta W, porque el calor dio igual a que, ¿qué hizo el calor? El calor produjo un cambio de energía interna, porque hizo que las partículas que se estaban moviendo de forma casi lenta, ¿no? Más o menos de forma un poco lenta, porque eran líquido, ¿no? Este, ahora se muevan súper rápido y liberen mucha energía. Entonces, por eso dice un cambio de energía interna, porque pues está dentro de ahí del cilindro ese, ¿no? Donde está el agua. Y y luego, pues, luego al final esto produce un trabajo. Entonces, por eso dice que el calor es igual a la energía interna más el trabajo, porque el calor resultó en en estas dos cosas. Pero luego si hacemos una inversión, o sea, si hacemos un cambio, este, entonces va a cambiar la fórmula. Ahora, sabemos que en lo que aprendimos en matemáticas, ¿no? De que cuando algún término está de cierto lado y cambia de lado, cambia de signo. Entonces, lo que pasó aquí. Ahora, anteriormente había un signo de más, pero hubo un término que cambió de lado. Entonces, por eso ahorita se está poniendo el signo de menos. Porque antes estaba el calor como, o sea, el calor es el que estaba despejado, es el término que estaba despejado. Pero ahorita es la U, la energía interna que está despejada.
¿Se acuerdan a qué se refiere la entropía? Habíamos dicho que es un nivel de ¿qué? Por ejemplo, estamos diciendo la vez pasada sobre un vaso con agua al que le echamos tinta. ¿Qué va a pasar con esa tinta? ¿O qué va a pasar con ese vaso con agua? O con el agua que hay en el vaso, mejor dicho. ¿Será que al pasar el tiempo se va a volver más clara el agua? O sea, se va a ir eliminando la tinta al paso del tiempo y el agua se va a volver más clara. ¿Eso va a suceder? ¿O qué va a suceder? Lo contrario, ¿no? Lo contrario va a suceder. En lugar de volver de que se vaya, ¿cómo se llama? Eliminando la tinta del agua y el agua se vuelva más pura, ¿no? No, al revés, todo lo contrario va a suceder. La tinta se va a ir dispersando cada vez más en el agua, se va a ir mezclando más de tal grado que se forme, a tal grado que se forme una mezcla homogénea. Ya el agua y la tinta van a formar una mezcla homogénea. Y pues se dice, cuando el agua se mezcla con algo que no es natural, se le llama contaminación. A eso le llamamos contaminación. Entonces el agua se va a contaminar, ¿no? Se va a acabar, se va a acabar contaminando porque pues esa tinta se va a ir cada vez dispersando más y dispersando más y mezclando más ahí en el agua. Entonces no va a suceder lo que había dicho al principio, ¿no? De que el agua se vaya quitando, mejor dicho, que la tinta se vaya eliminando, eliminando, eliminando hasta que el agua quede pura. No, no es lo que va a suceder. Por lo menos de forma natural, no. Quizás si, como estamos diciendo también del cuarto, ¿no? Si una habitación la dejamos así, nunca la limpiamos, o sea, nunca hacemos un trabajo en ese cuarto. Lo dejamos así, tal cual, ¿no? Sin hacer nada. Lo dejamos lo dejamos ¿cómo dice? Espontaneidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? No, nadie hace nada. Nadie va a realizar nada en ese cuarto. Este, entonces, ¿qué va a pasar con ese cuarto? Pues se va a ir quedando más, o sea, no va a quedarse más limpio, más ordenado, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos la entropía. Cuando una cosa, en lugar de quedarse más ordenado, más limpio, más puro, o más, ajá, no, o sea, al revés, se queda más desordenado, más sucio, más contaminado, más, deteriorado, ¿no? Entonces, a esto entonces se le dice que es un nivel de desorden, y a eso se le conoce como la entropía, ¿sí? Entonces, la entropía es un nivel de desorden, y se dice que en las cosas, en el universo general, la entropía aumenta, ¿sí? Hay una tendencia a un aumento de la entropía, por lo que ya dijimos hace rato, ¿no? O sea, en lugar de que disminuya el desorden, o sea, lo, lo que no queremos, o sea, por decir, que no queremos que la tinta se corra en toda el agua, ¿no? No queremos que el cuarto se quede más sucio, no queremos eso, pero eso es lo que sucede. Entonces, realmente el universo está con esa tendencia, ¿no? A un aumento de su entropía. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta acá? A estas, a lo que se le conoce como la entropía, ¿no? Y eso tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Muy bien. Ahora, la tercera ley de la termodinámica, vamos a ver.
En las energías y en las máquinas y su energía. La entropía tiene que ver con que no puede haber, ¿cómo se dice esto? Como que pureza. O sea, que digamos, por ejemplo, vamos a meterle energía a este aparato, a este invento y a este artefacto, ¿no? Y toda la energía que le pongamos a toda la energía que le pongamos a ese aparato, la va a usar 100% para hacer trabajo. No, 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 no va a suceder eso. Siempre va a haber alguna energía que se va a desperdiciar, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía esa parte del video. Entonces, hablando de máquinas, ¿no? Su entropía tiene que ver con eso, de que siempre se va a desperdiciar energía. O sea, no se va a usar la energía no va a haber una máquina que use el 100% de la energía que se le ponga para realizar trabajo. No. De hecho, la otra vez estaba leyendo, ay, no, no, ¿por dónde lo leí la vez pasada? Donde estaba diciendo de los motores de los automóviles, que no usan el 100% de la gasolina o de la energía que se les ponga. No usan 100%. Apenas por algunos creo que nada más usan como el 20%, lo que decía. Entonces, ¿y qué pasa con el resto? Dice, algunos decían que usaban el 60% y otros decían que usaban como el 40%, no me acuerdo, pero el caso es que no usan el 100%. Entonces, ahora, si un automóvil, por decir, usa el 40% de la gasolina que se le ponga para realizar trabajo, ¿no? O sea, para que se pueda mover el carro, ¿qué pasa con el 60% restante? Pues esa energía pues acaba perdida, acaba pues prácticamente desperdiciada, ¿no? Entonces, esa energía, ese 60% que no usa el carro, ese 60% de energía que se le está metiendo al carro, pero que no usa el carro para realizar trabajo, para que se pueda mover y que pues acaba pues prácticamente desperdiciándose, ese viene siendo su entropía, porque no, porque pues es algo que, pues a fin de cuentas no resulta para algún beneficio, ¿no? O sea, es algo que acaba perdido, ¿no? Entonces, esto que acaba perdido viene siendo también entropía. Bueno, entonces, ahora sí, siguiendo, vamos a continuar con la tercera ley. Y nos estamos refiriendo, o se está refiriendo esta ley a los grados Kelvin, a los grados Kelvin. O sea, como decía ahí el video, bueno, y como también les había comentado, ¿no? Cuando las partículas se empiezan a juntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando las partículas se empiezan a juntar? Pues que estos niños revoltosos o inquietos o hiperactivos, pues, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, poner como una analogía, refiriéndose refiriéndome a las moléculas, ¿no? Esas moléculas que parecen niños revoltosos o inquietos o hiperactivos, conforme se van juntando, ¿cómo se llama? Y la temperatura pues aumenta, mejor dicho, disminuye, este, pues, ¿cómo se llama? Ajá, es eso. Conforme estas moléculas revoltosas o inquietas se van juntando, eh, pues la energía que se va quedando libre va disminuyendo, ¿no? Y entonces esto si lo medimos con un termómetro, nos va a indicar que la temperatura pues va bajando. Entonces, ahora, pero dice ahí que es imposible que lleguemos a los grados 0 Kelvin.
O sea, que no se muevan para nada esas partículas. O sea, dice que hasta en las temperaturas más bajas, las partículas o sea, las moléculas todavía aún así se mueven. O sea que incluso, entonces esto nos dice que esto solo es una teoría, ¿no? Dice, eso solo es una teoría porque en realidad las moléculas siempre se mueven. O sea, nunca dejan de moverse, mejor dicho. Nunca dejan de moverse, incluso en las temperaturas más bajas. Sí, sí. Entonces, por eso dice que esto del grado del cero absoluto, o sea, en grados Kelvin, es solamente una teoría, porque en realidad no sucede. Este, porque incluso en las temperaturas más bajas, cuando hace demasiado frío, este, las partículas siguen moviéndose, nunca dejan de moverse. O sea, nunca se van a quedar completamente quietas esas partículas, ¿no? Entonces, por eso dice que esto solo es una teoría. Entonces, de eso trata esta tercera ley, de este cero absoluto, o sea, de 0 grados Kelvin. Pero, como dijimos, que solamente se queda en teoría, porque realmente eso no sucede en la realidad, ¿no? Porque las partículas siempre van a estar moviéndose, incluso en las temperaturas más bajas, porque eso podríamos pensar, ¿no? Que cuando con la temperatura baja mucho, pues las partículas se dejan de mover, quedan completamente quietas, ¿no? Eso podríamos pensar. O sea, su grado de movimiento se acaba completamente, ¿no? Las partículas ya dejan de moverse completamente, se quedan completamente quietas. Eso podríamos pensar, pero no, pero realmente no es así. Las partículas siempre se mueven, siempre, siempre, siempre. Aun cuando eh, estén muy juntas. Aun cuando estén muy juntas y la temperatura sea muy baja, aún así estas partículas van a estar moviéndose. Muy bien, entonces esas son las 3 leyes de la termodinámica, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer una pregunta aquí que tiene que ver con esto. Entonces vamos a pasar a la pregunta 40, no 40, ¿qué? 40. A la pregunta en 50. Dice la pregunta 50. La indica qué tan caliente o fría es una sustancia con respecto a un cuerpo que se toma como patrón. Él es energía en tránsito y siempre fluye de cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. ¿Cuál será la respuesta ahí? En la pregunta 50. Y luego esta otra pregunta, la 52, dice, ¿es un proceso termodinámico el calor absorbido o cedido por un sistema siempre será igual a la suma del trabajo realizado y el cambio de energía interna? ¿A qué ley de la termodinámica se refiere? Entonces, esas dos se contesten. Primero la 50, nada más fácil esa. Esa facilísima esa. Ándale, es la D, ¿no? Y luego la 52, ¿cuál sería? ¿En dónde en qué ley de la termodinámica relacionamos al calor con el trabajo? Bueno, con la energía interna que cambia y el trabajo. ¿Se acuerdan? Lo decía el video. Hay una ley de la termodinámica donde se relaciona el calor
con con la energía interna que cambia y con el trabajo. ¿En qué ley sucede eso? ¿O qué ley nos menciona eso? Donde ¿se acuerdan? Les estaba explicando en esa parte que antiguamente solamente se podía producir este calor a partir del trabajo. O sea, con el trabajo producíamos calor, solamente eso se podía. Pero no se podía que con el, no, mejor dicho, ahí me hice bolas, que con el trabajo producíamos calor, pero no se podía al revés. No podíamos que con o sea, la humanidad en ese tiempo no podía, era imposible que con el calor produzca trabajo. Podía producir calor con el trabajo, pero no podía producir trabajo con el calor. Pero ya después lo lograron, ¿no? Entonces fue en siglos recientes cuando se logró eso. Entonces, y eso está relacionado con esta ley, que ya con el trabajo, mejor dicho, con el calor, se puede producir trabajo. ¿En qué ley nos menciona eso? ¿En qué ley nos menciona eso? La pregunta 52. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ándale, con la primera ley, ¿no? Con la primera ley. Por lo tanto, sería la B la respuesta correcta. En el video ahí lo dice, la que vimos. Ahí claramente lo dice. Y hasta ponía una fórmula, ¿no? Que decía que relacionaba el calor con con la energía interna, más el trabajo realizado. Porque habíamos dicho que con ese calor, ¿se acuerdan? El calor hacía que las moléculas del agua se muevan muy rápido y se produzca vapor. Y luego el vapor hacía que se mueva el pistón, ¿no? Ese. Nótelo para que vean. Fíjense bien. Vean esa pregunta 44. Esa que les acaban de mandar ahorita. Hay un pequeño error en la redacción de la pregunta. ¿No lo notaron o no? No sé si ya se dieron cuenta. Hay un pequeño error allá. No en la respuesta, porque la respuesta todavía no. Ni siquiera hemos contestado esa pregunta. En la redacción de la pregunta. Bueno, más específicamente, en un dato que nos proporcionan, hay en algún error. ¿Alguien ya lo notó o no? Si no lo notan, les voy a ir dando pistas hasta que se den cuenta. Dice Marcelo que faltó el cuadrado. ¿En dónde?
Faltó ese cuadrado. A ver, Teresa, ¿estás de acuerdo con lo que dice Marcelo? Dice que ahí donde dice 3 metros, dice en el dato que dice 3 metros por segundo, dice Marcelo que le hace falta el cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Acuérdense que les había dicho, la velocidad, les había dicho cómo se expresaba, ¿se acuerdan? Y la aceleración también. La velocidad, ¿cómo se expresa? La velocidad se expresa, habíamos dicho que solamente con metros por segundo, ¿no? Pero aceleración habíamos dicho que se expresa con metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, sí tiene razón Marcelo. Le hace falta ese exponente, ¿no? Le hace falta el exponente 2. Muy bien. Entonces, a ver, dice. Aquí vamos a ver unas nuevas fórmulas en estas preguntas de aquí. En esta pregunta 43, se tiene que usar una fórmula que relacione a la distancia con la velocidad y con el tiempo. Hay una fórmula que relaciona eso. Ahorita vamos a ver. Entonces, para esta pregunta simplemente tienen que hacer eso. ¿Ya vieron cómo hice esos triángulos? Ahí está. Entonces, ya me quedó el despeje. El despeje me quedó así. Al despejar el tiempo, encerré aquel tiempo en el triángulo, ¿no? Encerré este término tiempo. Y luego observo que la distancia y la velocidad o sea, la distancia está encima de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a formar una división en donde la distancia va a estar como numerador y la velocidad va a estar como denominador. Entonces va a ser distancia sobre velocidad. Entonces se realiza esa división. Bueno, se sustituyen los datos, ¿no? Se sustituyen los datos. La distancia viene siendo 380 kilómetros y la velocidad viene siendo 120 kilómetros por hora. Entonces, realizo la división, 380 entre 120, 380 entre 120, y me da 3.16. Entonces, quiere decir que esa es la respuesta. ¿Alguna duda? Entonces, las preguntas 45 ya la contestamos. No, perdón, la 44 no le hemos contestado. Ahí está, ya chance. La 45 ya la contestamos. A ver, creo que estoy viendo mal. No, perdón, estaba viendo mal, perdón. No, perdón, no estoy mal. Estaba viendo otras páginas. Con razón, digo, todo este lo contestamos. No, perdón. Sí, son otras, perdón. Son otras. Es que me baso en 2 guías. Entonces, por eso aparentemente son el mismo número de preguntas, pero son diferentes las preguntas. Entonces, en la otra guía, las preguntas 45 y en adelante ya las habíamos contestado. Pero en esta otra guía son diferentes las preguntas. Entonces hay que contestar esas preguntas. Muy bien, aquí. Ahora, sí lo habíamos contestado.
Este sí lo habíamos contestado. El 47, ese sí. Ese sí. Con esa masa de un cuerpo cuyo peso es de 1800 newton, eso sí. A ver, los demás no sé, pero por lo menos ese sí. El 44, sí, eso sí no. Eso no hemos contestado. Ahora dice, bueno, un motociclista viaja a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora, frena hasta detenerse completamente en 4 segundos. Si su aceleración fue de 3 metros por segundo, bueno, debe ser 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, hay un error allá. Calcula la distancia recorrida. Bueno, acá tenemos un problema similar. Ahorita te muestro. Vamos a pausar mientras esto. Dice aquí este problema. Un automóvil viaja a 72 kilómetros por hora. Acuérdate, a ver, ¿esto qué será? ¿Será velocidad? ¿Será aceleración? ¿Será distancia? ¿Qué será? Bueno, será, como dice kilómetros por hora, ya sabemos que se trata de velocidad, ¿no? Porque la velocidad es la que se expresa en doble unidad, en dos unidades, tanto en metros por segundo o algún derivado de estos, ¿no? Por ejemplo, el kilómetro es un derivado de los metros y la hora es un derivado de los segundos. Entonces, ya sea que aparezca con metros por segundo o kilómetros por hora, cualquiera. O incluso puede aparecer algún otro, ¿no? Algún otro derivado de los metros o algún otro derivado de los segundos. Pero como base es eso, la base es estos metros por segundo. Y luego se pueden tomar otras unidades, pero que se tienen que basar o tienen que ser derivados de estos dos. Sí, el que aparezca arriba tiene que ser algún derivado de los metros. Y el que aparezca abajo tiene que ser algún derivado de los segundos. ¿Sí? Entonces ya con eso decimos que se trata de velocidad. Entonces por aquí al decir 72 kilómetros por hora, pues se trata de velocidad. Bueno, dice, un automóvil viaja a 72 kilómetros por hora cuando de repente ve una señal de alto y comienza a frenar a 5 metros eh, por segundo al cuadrado. Entonces dice que empieza a frenar. O sea, está avanzando a 72 kilómetros por hora, pero de repente empieza a frenar. Entonces aquí, esta velocidad que nos aparece aquí, nos están indicando acá en este material, que estos 70, son de verdad, sí, estos 72 kilómetros por hora se trata de una velocidad final, mejor dicho, inicial. Se trata de una velocidad inicial, no final. Porque dice, y en velocidad inicial tenemos cero. Ay, no, perdón, al revés estoy diciendo. Estos 72 kilómetros por hora se trata de una velocidad inicial. Y aquí nos están diciendo que la velocidad final es cero. La velocidad final es cero. Y acá nos dice por qué. Dice, ya que termina detenido. O sea, como acaba detenido, empieza avanzando y luego va deteniéndose hasta que se detenga por completo. Entonces la velocidad final es cero. Porque, ¿cómo se llama? Porque va a ir, deteniéndose, ¿no? En lugar de ir avanzando, va a ir deteniéndose, ¿sí? Entonces, por esa razón es que la velocidad final acaba siendo cero. Porque ya cuando acaba, cuando ya logre su objetivo, vamos a decirlo así, esta persona, lo que va a pasar es que ya no va a tener ninguna velocidad. Su velocidad va a ser cero. Entonces, es por eso que la velocidad final va a ser cero. Cosa que si estuviera avanzando
Entonces la cosa sería al revés. La velocidad inicial sería la cero, porque está avanzando, ¿no? Entonces partió de cero a tal cosa, ¿no? A tal otra distancia, a tal otra velocidad. Pero en este caso no es al revés, está retrocediendo. Está, mejor dicho, está como si deteniéndose, mejor dicho. No retrocediendo, perdón, deteniéndose. Entonces su objetivo es detenerse por completo. Por lo tanto, cuando cumpla este objetivo, va a acabar en velocidad final cero. Entonces, por eso es que la velocidad inicial, por eso es que la velocidad que nos están indicando aquí, de 72 kilómetros por hora, es velocidad inicial y no velocidad final. ¿Sí? Ahora, hay un detalle aquí, porque, a ver, no sé si te fijas, acá en el programa nos dice, fíjate que dice, un automóvil viaja a 72 kilómetros por hora. Sin embargo, aquí, cuando nos proporcionan los datos de la fórmula, o sea, cuando estamos sustituyendo los datos de la fórmula, dice aquí velocidad inicial 20. Nos aparece un número 20. O sea, aquí nos decía 72. Y luego aquí nos aparece 20. ¿Por qué? ¿Se equivocaron? ¿Fue un error? No. Pero hay que fijarse también, no solamente en el número, también hay que fijarnos en la unidad que se está poniendo, en las unidades que se están poniendo. Son diferentes los números, pero también las unidades son diferentes. Porque aquí al principio nos aparecía 72, pero también nos decía 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Nos aparecía la unidad de kilómetros por hora. Y aquí nos dice 20, pero ya no dice kilómetros por hora. Ahora dice metros por segundo. Ah, entonces por eso cambia. Entonces ahí por eso cambia. Y por esa razón es que no está mal. Ahora, si dijera aquí, si en el programa dijera 72 kilómetros por hora, y aquí en los datos hubieran puesto igual kilómetros por hora, entonces ahí sí estuviera mal. Ahí sí sería un error. Porque, pues, o sea, se está cambiando el dato, ¿no? Se está cambiando el dato porque, pues, aquí están poniendo 72 y aquí están poniendo 20. Y como se trata y como si fuera, y como, ¿cómo se llama? Y como se trata de las mismas unidades, kilómetros por hora, y en el otro también es kilómetros por hora. Entonces, pues no, está mal, no se debe cambiar el dato. En cambio, si se cambia el número, ¿no? Por ejemplo, aquí que estamos pasando de 72 a 20, pero las magnitudes son diferentes, las magnitudes o unidades son diferentes. Entonces, en ese caso ya no hay error, porque simplemente se refiere a una equivalencia, ¿sí? Entonces se refiere a una equivalencia. Entonces, por esa razón son diferentes los números. Entonces, eso hay que fijarnos. Hay que fijarnos, ahora, ¿por qué se hizo este cambio? ¿Por qué será que se hizo este cambio de pasar de 72 kilómetros por hora a 20 metros por segundo? O sea, cambiar las unidades. ¿Por qué se cambiaron las unidades? De kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, porque si nos fijamos en el problema, la mayoría de los datos que nos menciona están en metros, ¿sí? A ver, vamos a leer el problema completo. Dice, un automóvil viaja a 72 kilómetros por hora cuando de repente ve una señal de alto y comienza a frenar a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Notamos? Dice otra vez, un automóvil viaja a 72 kilómetros por hora, pero luego nos dice que empieza a frenar, dice, a 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, esa viene siendo la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no son iguales las unidades. Nos dice primeros kilómetros por hora,
y al final nos acaba diciendo metros por segundo. Entonces, no coinciden las unidades. Y un problema donde no coincidan las unidades no se puede resolver, ¿sí? Entonces, las unidades tienen que cuadrar, tienen que ser iguales. Entonces, por esa razón se hizo este cambio, para que cuadren las unidades, ¿sí? Para que pues las dos estén en las mismas. O sea, entonces ya sea que cambiemos los metros por segundo a kilómetros por hora, o los kilómetros por hora los cambiamos a metros por segundo, pero no puede ser que estén diferentes. No puede ser que uno diga kilómetros por hora y el otro diga metros por segundo, no. Tienen que estar iguales las unidades. Entonces, o cambiamos este o cambiamos el otro, ¿sí? Pero tienen que estar iguales. En este caso, lo que se hizo es cambiar los kilómetros por hora, porque es más, resulta más fácil así. Resulta más fácil cambiar los kilómetros por hora a metros por segundo que cambiar los metros por segundo a kilómetros por hora. Aunque realmente se puede hacer los dos. Los dos se pueden cambiar, cualquiera de los dos. Pero resulta más fácil cambiar los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, aquí hacemos una equivalencia y decimos, a ver, si queremos entonces ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es cambiar estas unidades, que ya no estén en kilómetros por hora, sino que estén en metros por segundo. Entonces, decimos, a ver, vamos a buscar un equivalente de kilómetros. O sea, acá nos están diciendo 72 kilómetros, pero nosotros debemos pasarlo a metros. Entonces, ¿cómo le haríamos para que 72, para expresar 72 kilómetros en metros? Pues fácil, multiplicando, ¿no? Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, por lo tanto, si queremos cambiar de kilómetros a metros, pues simplemente multiplicamos por 1000. O sea que los 72 los multiplicamos por 1000. Y 72 por 1000 nos da 72,000. Entonces, 72,000 es como quedaría este número en metros, ¿sí? Es como quedaría en metros. Por lo tanto, en lugar de poner 72 kilómetros, ahorita vamos a poner 72,000 metros. Y ahora, ¿cómo convertimos segundos a horas? O al revés, horas a segundos. Bueno, eh, sabemos que una hora equivale a 60 minutos, ¿no? Una hora equivale a 60 minutos. Y también sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, ¿cómo convertimos o cómo pasamos de segundos a horas? O de horas a segundos, mejor dicho. Bueno, para pasar de horas a segundos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 60 por 60, ¿sí? O sea, el número que nos resulte es ese que vamos a multiplicar por lo que tengamos de horas. O sea, en otras palabras, aquí vamos a multiplicar 60 por 60, son 3600. Y entonces, 3600 lo tenemos que multiplicar por la cantidad de horas que tengamos para pasar de horas a segundos, ¿sí? Entonces, otra vez, si quiero pasar de horas a segundos, o sea, yo la unidad que estoy teniendo, que me tienen dado en mi problema, está expresado en horas, pero yo quiero pasarla a, a segundos. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que usar el número 3600. ¿Y de dónde sale ese 3600? De multiplicar 60 minutos de las horas que trae, de los minutos que trae una hora y de los 60 segundos que trae un minuto. Entonces multiplico 60 por 60 y me da 3600. Entonces por esa razón es que se usa ese número. Y entonces me fijo cuántas horas tengo y eso es lo que voy a multiplicar por 3600. En este caso, pues las horas que yo tengo es una, nada más. Solamente tengo una hora en este problema. Me están diciendo 72 kilómetros por hora, 72 kilómetros por una hora. O sea que una hora es lo que está.
expresado en este problema. Por lo tanto, simplemente voy a dividir, o sea, voy a usar 3600 por 1, ¿no? Entonces, 3600 por una hora. ¿Y cuántas horas son 3600 por una hora? Pues 3600 segundos. Entonces, quiere decir que entonces mi conversión me va a quedar así. Lo que anteriormente estaba expresado en 72 kilómetros, se transformó en 72,000 metros. Y lo que anteriormente decía una hora, ahora se transformó en 3600 segundos. Muy bien, ahora entonces lo que voy a hacer es hacer una división. Voy a dividir esto que me quedó. Entonces voy a dividir 72,000 metros entre 3600 segundos. Y al dividir 7,000, o sea, 72,000 entre 3600, me queda 20. Entonces quiere decir que y uso las mismas unidades que contenía la operación. En el caso, pues, ¿qué unidades tengo en la operación? Metros y segundos. Entonces, esas mismas unidades las pongo en el resultado. Entonces, quiere decir que aquí me va a quedar 20 metros por segundo, ¿sí? Y entonces de ahí sale este valor de esta conversión que se hizo. Se convirtieron 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, y nos queda 72,000 entre 3600, y esto nos queda 20, y pues las unidades que se usaron fueron metros por segundo, y por lo tanto, esas se ponen a ese resultado. Y nos queda 20 metros por segundo. Entonces, entonces quiere decir que el valor de la velocidad inicial va a ser ese, precisamente, 20 metros por segundo. ¿Sí? Y en este caso el tiempo no nos están diciendo cuánto es. Y la aceleración sí nos la dicen. Nos dicen que es de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, aquí nos están poniendo la aceleración de forma negativa. De hecho, aquí lo dice igual. Dice negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, acá lo dice, acá lo explica. Dice negativo porque al frenar la velocidad disminuye. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es nos estamos deteniendo, ¿no? No estamos avanzando, estamos deteniéndonos. Por lo tanto, la velocidad va disminuyendo, no va aumentando. Por eso es que se está poniendo signo negativo a la aceleración. ¿Sí? Por eso se le está poniendo signo negativo. Porque, porque se está, ¿cómo se llama? Se está realizando, o sea, se está buscando detenerse, ¿no? No está buscando avanzar, sino está buscando detenerse. Entonces, por lo tanto, la velocidad va disminuyendo cada vez más hasta que ya llega a un punto, este, eh, cero, ¿no? Que ya llega a cero. Entonces, por esa razón se le está poniendo un signo negativo a la aceleración. Entonces, algo parecido es este problema de aquí. Es muy parecido, de hecho. Es muy, muy parecido. El 44. Entonces, aquí lo mismo hay que hacer. No sé si te fijas. La misma situación tenemos que en el otro que mencioné. Aquí nos está diciendo 50 kilómetros por hora, pero nos está mencionando una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. O sea, está pasando de kilómetros por hora a metros por segundo al cuadrado. Incluso el tiempo nos está expresando, nos los está poniendo en segundos. Entonces no está cuadrando, ¿no? O sea, esos kilómetros por hora no están cuadrando con los demás datos del problema. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo mismo que hice que se hizo en ese otro problema que mencioné, o que puse como ejemplo. Hay que hacer una conversión. Hay que convertir los kilómetros por hora en metros por segundo.
para que ya cuadre con los demás datos, con los demás términos. Entonces, eso hay que hacer. ¿Y cómo hicimos para que se convierta? Bueno, ¿te acuerdas cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos para convertirlos, en el otro problema? ¿Cuánto era? Era 72 en el otro problema, ¿no? ¿Cómo convertimos 72 kilómetros por hora a metros por segundo? Y de esa forma se convertirían los 50 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo hicimos esa conversión? Primero, queremos pasar de kilómetros a metros, ¿no? Queremos pasar de kilómetros a metros. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de kilómetros a metros? Y luego abajo queremos pasar, o sea, en la parte del denominador, queremos pasar de horas a segundos. ¿Cómo le hacemos para pasar de horas a segundos? Primero, ¿cómo pasamos de kilómetros a metros? Pues fácil, multiplicando por 1000, ¿no? O sea que 50 kilómetros, porque nos está diciendo 50 kilómetros, o sea, los 50 están expresados en kilómetros. Y estos 50 kilómetros los queremos pasar a metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues multiplicar por 1000. Y eso me da 50,000. O sea que aquí en lugar de kilómetros voy a poner 50,000 metros. Ahora, ¿cómo pasamos de horas a segundos? ¿Te acuerdas cómo pasamos de horas a segundos? ¿Qué número se usa? ¿Cómo pasamos de horas a segundos? Ándale, multiplicando por 3600. La cantidad de horas que tengamos, las multiplicamos en 3600. En este caso, pues no nos dicen explícitamente la cantidad de horas, pero no, pero nos aparece en blanco. O sea, ahí donde dice horas, nos aparece en blanco. Y sabemos que cuando hay cuando hay un número en blanco, quiere decir que es uno, ¿no? O sea, realmente aquí entonces está hablando de una hora. Se está hablando de una hora. Entonces quiere decir que para pasar de horas a metros, mejor dicho, de horas a segundos, lo que tengo que hacer es multiplicar 3600 por 1, porque solamente tenemos una hora. Y esto es igual a, pues, obviamente, 3600, ¿no? Entonces, una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi relación? En lugar de decir 50 kilómetros por hora, ¿cómo voy a decir? Voy a decir, lo que antes era 50 kilómetros por hora, ahora va a ser 50,000 metros.
y lo pongo en forma de división, en forma de fracción. Y aquí abajo como denominador voy a poner 3600, que son los segundos. Entonces me queda 50.000 metros sobre 3600 segundos. Ya para saber el resultado final simplemente hago esta división y lo expreso en metros por segundo. Y listo. Entonces divido 50.000 entre 3600. Y eso me da 13.88. Entonces quiere decir que 50 kilómetros por hora es lo mismo que decir, o equivale a... ¿Cuánto era? Ay, se me fue el número. Era 13.88. Pero ahora ya no kilómetros por hora, sino metros por segundo. Entonces, es este valor que voy a usar para resolver este problema. Ya no voy a usar 50, sino voy a usar 13.88 metros por segundo. Entonces, ese 50 queda descartado, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a usar una fórmula. Voy a usar una fórmula que consiste en lo siguiente. Aquí que me permiten, ¿qué me piden calcular? Dice la distancia, ¿no? Anda, la distancia. Bueno, para esto usamos la otra fórmula. Esa es otra fórmula de la distancia. Ya habíamos visto dos fórmulas de la distancia, ¿no? Esa que dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Y también les mostré otra que dice velocidad, mejor dicho, posición final menos posición inicial. Esas son dos. Pero hay otra. Pero hay otra fórmula de la distancia que dice lo siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Y ahora, ¿por qué sé que esta fórmula es la que debo usar ahorita? Porque es la que tiene los datos de mi problema. En el problema me están hablando de velocidad, me están hablando de tiempo, me están hablando de aceleración, ¿sí? Entonces, la que habíamos dicho, esa que dice posición final menos posición inicial, no me sirve porque esa fórmula no me dice nada de tiempo, no me dice nada de velocidad. Entonces, por lo tanto, no es. Y la otra que dice distancia es igual a velocidad por tiempo, pues sí tiene alguna de los términos, ¿no? Sí tiene tiempo, sí tiene velocidad, pero no tiene aceleración, ¿sí? No tiene aceleración, por lo tanto, tampoco sirve. Entonces, ¿cuál me sirve? Pues esta que dice distancia es igual a velocidad por tiempo, o sea, velocidad inicial por tiempo, más, este, aceleración por tiempo al cuadrado. Y vemos que esta sí tiene todos los datos. Tiene tiempo, tiene velocidad inicial, y además tiene aceleración y distancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí tiene todos los datos. Entonces, esa fórmula sí me sirve. Entonces, sustituyo y digo, distancia es igual a, en este caso, la velocidad inicial. Voy a poner esta que saqué hace rato, hace un momento, que es de 13.88,
metros por segundo, ¿no? Y luego aquí, el tiempo que sería, el tiempo son, ¿cuánto dice? El tiempo dice que son 4 segundos. Y, ¿qué más dice? A más aceleración, que en este caso la aceleración es de ¿cuánto? 5 creo, ¿no? 5. No, 3 perdón. 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto sobre, o mejor dicho, por el tiempo al cuadrado. Y listo. Entonces empiezo acuérdense acuérdate de las jerarquías o acuérdense de las jerarquías. Precisamente eso estamos viendo en matemáticas, ¿no? Sobre la jerarquía de las operaciones. A ver, Marcelo, ¿qué se hace? ¿Cuál de las operaciones? Ah, perdón, pero, perdón, me equivoqué aquí. Puse T en lugar de sustituir la T. Debí poner 4. 3, perdón, 3, 3. ¿No cuánto era? Sí, 4, ¿verdad? Eran 4 los el tiempo. Ahí está. Entonces el 2 vamos a ponerlo afuera mejor. Ahora sí. Ahora sí, Marcelo, ¿te acuerdas cómo se hace las jerarquías? O sea, cuando tenemos una serie de operaciones, ¿cuál es la jerarquía que seguimos? Por ejemplo, de estas operaciones que tenemos aquí, ¿cuál debemos hacer primero? Tenemos una multiplicación, tenemos una suma. Bueno, tenemos multiplicaciones y sumas. ¿Cuál debemos hacer primero? Y también tenemos una, ¿cómo se llama? Una, potencia. Entonces, tenemos una potencia, tenemos unas multiplicaciones y tenemos, sumas. ¿Cuál debemos hacer primero? De las potencias. O sea que aquí primero vamos a resolver este que dice 4s segundos al cuadrado. Todo lo demás lo copiamos igual. 13.88 metros por segundo por 4 es igualito. 4 segundos. Y luego aquí más 3 metros por segundo al cuadrado. Y aquí. Y aquí ya no. Y aquí ya no voy a poner 4, ya no voy a poner 4, sino voy a poner 16, ¿no? 16 segundos al cuadrado. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya resolvimos la potencia. Ahora, ¿qué sigue? Anda, la multiplicación. Entonces aquí vamos a copiarlo. Entonces aquí tenemos en esta multiplicación. Entonces, ¿qué dice? 3 por 16, ¿no? Sería una multiplicación. Entonces, multiplicamos 3 por 16 son
son 48. Entonces quiere decir que aquí va a ir 48. 48, a ver. Cancelamos los segundos al cuadrado. Y solamente nos quedamos con los metros. Porque así se hace en las divisiones. Si tenemos iguales, es como dijéramos, segundos por segundos es 1. Un segundo por un segundo es 1. Y pues no tiene caso volver a poner el 1, entonces pues simplemente se elimina. Entonces simplemente eliminamos esa variable y dejamos la otra. Entonces cancelamos los segundos al cuadrado y solamente dejamos los metros. Entonces solamente nos va a quedar 48 metros. Y ahora pues tenemos otra multiplicación, ¿no? Sí, es multiplicación, ¿verdad? Sí. Ese que dice 3Z. Ay, pero se está olvidando algo. Habíamos dicho que se me está olvidando algo. Habíamos dicho que no, pero tengo mal esto, ¿verdad? A ver, espérate. Aquí era. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, solo, bueno, bien entre comillas, porque realmente habíamos dicho que este 3 era negativo, porque lo que está haciendo es se va deteniendo, no va avanzando. Entonces ahí fue el pequeño error. Entonces ese debió haber sido negativo, no positivo. Entonces vamos a hacer todo otra vez. Por ese detallito que debió ser negativo, no positivo. Entonces está. Ahí, le volvemos a poner negativo aquí. Muy bien. Y acá entonces nos va a quedar menos 48. Ándale. Entonces borramos estos dos. Ándale. Entonces nos va a quedar menos 48. Porque estamos multiplicando dos números que tienen diferentes signos. Entonces, menos 3 por 16 son menos 48. Porque los operadores tienen diferentes signos. Entonces, ahorita nos va a quedar distancia es igual a 13.88 metros por segundo por 4 segundos. Y entonces eso nos va a quedar 13.88 por 4. 55.52. Y en este caso, pues hacemos lo mismo que en el otro. Eh, a ver. Bueno, vamos a dejarle la unidad. A ver, espérate, no, sí, creo que sí. Sí, vamos a cancelar. Hay que cancelar la distancia. Se mide en metros, ¿verdad? No, sí, está bien. Sí, sí, le cancelamos los segundos igual. Está bien. Los cancelamos los segundos. Entonces solo dejamos los metros. Porque el número 4 tiene segundos. Y acá también tenemos segundos. Entonces multiplicamos los dos segundos. Nos queda 1. Y entonces, pues no tiene caso poner esta variable. Entonces la eliminamos. Entonces eso nos queda. Entonces, en otras palabras, cuando veas que se repiten las variables, las puedes cancelar. Cuando ves que se repiten las variables y están en forma de división o multiplicación o algo así, se pueden eliminar las variables. Entonces, en este caso, solo nos va a quedar eh, los metros. Y entonces esto lo vamos a restar con el 48. Entonces restamos 55, 52 menos 48.
O sea, 55, 52 metros menos 48 metros. Ah, no, espérate. Ahora no estoy bien aquí. A ver. Entonces, 13.88 por 4, 55, 52 metros. Ahí está. Entonces queda 55. ¿Por qué nos queda eso? Porque aquí acuérdate que había una división, menos 3 entre 2. Entonces eso nos da 1.5. Y luego pues ese 16 que de por sí ya estaba ahí. Y luego el 55, 52 salió de la multiplicación de 13.88 por 4. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar 1.5 por 16. El 1.5 debe ser negativo, ¿no? Porque venía de la división de menos 3 entre 2. Y en la división sucede lo mismo que la multiplicación. Si los operadores tienen el signo diferente, al resultado se le pone negativo. Muy bien, ahora sí multiplicamos 1.5 por 16. Dije 1.5, no, multiplicamos menos 1.5 por 16. El 1.5 es negativo, ¿no? Ya lo había dicho. Entonces, menos 1.5 por 16 me da 24. Hace algunos minutos. Lo que te había dicho que cuando tenemos dos unidades iguales, las podemos cancelar. Aquí vemos que el 16 tiene segundos al cuadrado y el 1.5 tiene también segundos al cuadrado, por lo tanto son iguales y los podemos cancelar. Entonces solo nos quedamos con metros. Entonces nos va a quedar como 55, 52 menos 24. O sea, 55.52 metros menos 24 metros. Y entonces ahora, esto nos da al final 31.52. Como ya se cancelaron los segundos, solamente nos quedaron metros, entonces el resultado lo podemos expresar solamente en metros. Y nos queda 31.52 metros. Y ya ese es el resultado. Un poco enredado, pero bueno, ya por fin salió. Si es que se me había olvidado bien la fórmula. Ya acaban de acordar que sí, estaba faltando ese detalle. Vamos a eliminar esto para no cause confusión. Muy bien, entonces, sí quedó claro cómo se hizo. Solo para terminar, vamos a ver aquí en la pregunta las opciones que tenemos. Y nos damos cuenta que la respuesta correcta está en la opción A, ¿no? 31.52 metros. Entonces, esa es la respuesta correcta de esa pregunta 44.